Estoy Pensini por Globovisión. Bueno, hoy tenemos el lujo de tener a dos economistas, a Víctor Álvarez y después viene a Asdrúbal Olivero. Vamos a darle la oportunidad a cada uno a hablar un ratico de algunos temas en común y después vamos a tenerlos a los dos juntos para ver en qué coinciden y en qué no, porque generalmente, últimamente los economistas como que están coincidiendo en todo, a lo mejor no coincidirán en el procedimiento, sí, pero vamos a ver cómo resulta esto. Víctor, bienvenido, gracias por venir. El otro día no pudimos hacer el programa porque, bueno, tuvimos cadena, pero gracias por regresar a los estudios. Quería comenzar por preguntarte sobre estas últimas las locuciones que tuvimos en la Asamblea, todo lo que hizo también el estudio que se hizo del informe y que determinaron que el decreto no era viable y por eso, bueno, están un bando, por ejemplo, el de la oposición dice que no era viable porque tenía una serie de cosas que ya pueden hacerla normalmente y no fueron a comparecer algunos ministros y les faltaba información, mientras que la bancada oficialista dicen que sí, que es necesario tener todo este decreto y todas las leyes que contemplaban para poder sacar adelante el país. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, no solamente que no era viable, ¿no? Sino creo que es innecesario un decreto de emergencia económica toda vez que el Poder Ejecutivo, el gobierno, tiene al alcance de su mano un conjunto de medidas que ha podido tomar hace meses y años incluso para evitar que la situación económica hubiese llegado hasta aquí y para corregir en el corto plazo la actual problemática, ¿no? Porque son medidas que tendrían un impacto inmediato. Por ejemplo, sincerar el precio de la gasolina, cuyo costo de oportunidad son más de 12.000 millones de dólares. Eso no son conchas de ajo, es un volumen importantísimo de recursos, bueno, para compensar, para aliviar sobre todo las finanzas de PDVSA y compensar en cierta medida el impacto fiscal de la caída de los precios del petróleo y generar recursos para mantener el financiamiento de los programas sociales. La unificación del régimen de cambios múltiples, ¿no? Donde ya se ha demostrado que esa brutal diferencia que hay entre el dólar más barato y el más caro terminó siendo un incentivo perverso para los corruptos, ¿no? Y los especuladores, que son los que siempre logran capturar los dólares baratos para venderlos caros. La reducción del gasto militar, la reorientación de las importaciones gubernamentales hacia un programa de compras públicas para reactivar la agricultura y la industria nacional. La reestructuración del pago en divisas de las distintas obras de infraestructura contratadas a Brasil, a China, a Irán, es otro margen de maniobra que tenía el gobierno. O sea, una estrategia mucho más agresiva para comprar la deuda externa que se remata prácticamente a menos del 50% de su valor, hubiese aliviado también los compromisos externos del Estado. O sea, hay un conjunto de medidas que el gobierno no termina de tomar y que tendrían incluso un impacto mucho mayor que el que hubiese podido tener el decreto de emergencia económica tal y como estaba planteado. Okay. Sin embargo, hay voceros del gobierno que insisten en que algunas de estas medidas se tienen que tomar. Por ejemplo, el vicepresidente Aristóbulo Istúriz dijo esta semana que era necesario expropiar una empresa como Polar para poder ofrecer el abastecimiento que necesita el país. Nuestra experiencia que hemos visto en las empresas que eran privadas y se volvieron públicas es que no han sido exitosas. ¿No sería esto como matar la gallina de los huevos de oro, que es una de las mayores empresas que todavía producen en Venezuela? ¿Cuál es también tu opinión, por favor? Sí, y totalmente contradictorio con los nuevos propósitos que se ha planteado el propio gobierno al crear el Ministerio de Inversiones Internacionales o de Inversión Extranjera, porque ¿qué inversionista va a venir al país cuando se lanzan esos gritos de guerra contra la empresa privada, correcto, cuando se amenaza con tomar los canales de distribución, comercialización, los depósitos, los centros de acopio, los locales comerciales, para estatizarlos, cuando efectivamente ya se ha demostrado que el modelo basado en la propiedad estatal, en la expropiación de empresas que terminaron secuestradas y quebradas además, ¿no? Por el burocratismo, por el pseudosindicalismo, por
por la corrupción no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Creo que lo que está planteado ahora es corregir, ¿no?, toda esta serie de desequilibrios fiscales, cambiarios, monetarios, de precios y crear un ambiente mucho más propicio, mucho más amigable para que fluya la inversión privada, nacional y extranjera. Es así como nosotros vamos a poder superar esta terrible crisis, ¿no?, que está afectando a todo el país. Ayer tuvimos aquí como invitado al diputado José Guerra y uno de los puntos que más hizo énfasis él, que no estuvo de acuerdo con el decreto y dice que le evitó al país una catástrofe económica, fue el del corralito, que impedir la circulación, libre circulación de fondos entre individuos y corporaciones o limitarlos, que eso le iba a afectar inclusive al gobierno. No sé si cuál es tu opinión al respecto, si es necesario poner un corralito o no. ¿Pueden tomar esta medida a pesar que la Asamblea no haya aprobado el decreto? Claro, ese punto, ese numeral del decreto se hace con el argumento de defender el Bolívar, ¿no? Cuando realmente el principal ataque al poder de compra de la moneda son justamente las desmesuradas emisiones de dinero sin respaldo que está haciendo el Banco Central de Venezuela para financiar el déficit de PDVSA, de empresas públicas, y que ahora, con la reforma de la ley del Banco Central que se hizo a finales del año pasado, plantea incluso extender la posibilidad de ese financiamiento a ministerios y otros entes públicos. Entonces, es allí donde está la principal causa de la pulverización del poder de compra del Bolívar y en consecuencia de la capacidad adquisitiva de los salarios reales, de modo tal que la corrección no va por esa vía, sino por disciplinar la gestión pública, comenzando por ajustar el presupuesto al precio real del petróleo, que en este momento está por debajo de 25, rumbo a los 20, que es el costo de extracción del petróleo venezolano, y no a 40, y no seguir gastando con base en $40 el barril, que fue el presupuesto que se aprobó a finales del año pasado. O sea, romper esa inercia y sincerar la situación. Aquí también tuvimos como invitado al periodista Andrés Rojas Jiménez. Él trabaja con Petroguía y es experto en petróleo, en materia petrolera. Él dice que una de las quejas principales que tienen en este momento las empresas transnacionales que viven del petróleo venezolano, que lo están explotando, que no pueden vivir con $1 a 6.30, porque ellos todo lo que tienen que pagar aquí en insumos, en alquileres, por ejemplo, un restaurante que cuesta, un perro caliente le salen miles de dólares, al cambio 6.30. Y por eso ellos están como en este momento limitando la producción y cada vez está disminuyendo más según las cifras que ellos nos enseñaron aquí. ¿Qué se podría hacer y qué se les puede decir a estos petroleros para que no se vayan? Claro, ese es justamente quizás el principal reto, ¿no? Y el principal problema, toda vez que genera una serie de distorsiones subsiguientes, ¿no? El reto de definir de una vez por todas una sola tasa de cambio, un solo precio para la divisa que exprese la verdadera productividad del sector transable de la economía, particularmente de la agricultura y de la industria, como un paso clave para empezar a sustituir importaciones, darle un respaldo cambiario a las exportaciones no petroleras, pero también para incentivar las inversiones extranjeras, ¿no? Dando la necesaria certeza y seguridad de que la tasa de cambio a la que se van a convertir los bolívares, los dólares o los euros cuando se traigan y se ingresen al país va a ser más o menos la misma que cuando se remitan los dividendos, ¿no? Entonces, allí hay un tema crucial porque de lo contrario, se pueden hacer muchos anuncios en torno a la creación de un ministerio de inversión, de inversiones extranjeras, pero si no se resuelven este tipo de problemas, el juego va a seguir estancado y el país va a lucir poco atractivo, ¿no?, para que se reactiven y aumenten esos flujos de inversión que tanto se requieren ahora. Una pregunta más antes de ir a la pausa. Quería preguntarte también sobre qué opinas sobre los motores de la economía que se están estimulando a través también de la ayuda de algunos entes privados y personas y personalidades y empresarios muy importantes del país. Hay analistas que lo ven con muy positivo, otros que le dan el beneficio de la duda. ¿Cuál es tu opinión sobre estos motores? Mira, creo que esos motores
se van a mantener apagados si no se resuelven los problemas macroeconómicos y este entorno tan hostil que tiene el aparato productivo. O sea, si no hay una revisión del marco legal que está ahorcando y que está ahogando a la actividad productiva, como es el caso concreto de la Ley Orgánica de Precios Justos, si no se revisa y se actualiza la Ley de Promoción y Protección de Inversiones, si no se actualiza la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, la Ley de Concesiones, la propia Ley del Trabajo, o sea, es muy difícil que esos motores se activen. Si no se corrigen estas distorsiones fiscales, cambiarias, monetarias, de precios que hemos apuntado antes, no se va a crear ese viento a favor, ¿no?, para que estos motores efectivamente se puedan activar. Entonces, clave es dar estos pasos, ¿no?, y crear entonces ese ambiente mucho más favorable a la inversión y a la actividad productiva. Okay,